Buenos días, mi nombre es Cristian Tiberi y hoy les voy a exponer sobre la ley de las combinaciones químicas y velocidad de reacciones químicas. Leyes ponderales. Son un grupo de leyes que estudian las reacciones químicas en función de las cantidades de materia de los diferentes elementos que intervienen. Se clasifican en ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples. Ley de conservación de la masa. Fue elaborada independientemente por Mikhail Lomonosov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 1785. Consiste en que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Ley de las proporciones definidas. Fue anunciada por Joseph Louis Proust en el año 1799. Esta ley afirma que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constantes de masas. Ley de las proporciones múltiples. Fue anunciada por John Dalton en el año 1803. Esta ley afirma que cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos están en relación de números enteros sencillos. Las reacciones químicas es todo proceso termodinámico en la cual dos o más sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Aquí estaríamos viendo la representación gráfica de las reacciones químicas. 2H2 más O2, 2H2O. La ecuación de toda reacción química es reactante más reactante es producto. Teoría de las colisiones. La anunció Max Strauss en el año 1916 y William Lewis en el año 1918. Consiste en explicar evaluativamente cómo ocurren las reacciones químicas y por qué las velocidades de reacción difieren para diferentes reacciones. Para que una reacción ocurra, las partículas reaccionantes deben colisionar solo una fracción de las colisiones totales. Causan un cambio químico. Son llamadas colisiones exitosas. Estas tienen energía suficiente, energía de activación, para romper los enlaces existentes y formar nuevos enlaces, que son los productos de la reacción. Reacción endotérmica. Es cualquier reacción química que absorbe energía, por lo general en forma de calor. Aquí podemos ver la gráfica de reacción endotérmica. Reacción exotérmica. Cualquier reacción química que desprende energía como luz o calor. Aquí les muestro la gráfica de reacción exotérmica. Tipos de reacciones según la fase de los reactantes. Reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. Las reacciones homogéneas son aquellas que tienen lugar en una sola fase, es decir, fase gaseosa o en fase líquida. Reacciones heterogéneas se producen en más de una fase. El tipo de reacción más común tiene un rápido que depende del área de la superficie expuesta a la mezcla de la reacción. Factores que afectan la velocidad de reacción. Velocidad de reacción, la naturaleza de los reaccionantes, superficie de contacto, concentración de los reaccionantes, presencia de catalizadores y temperatura. Velocidad de reacción, cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. La naturaleza de los reaccionantes hace referencia a la conformación y estructura del reactivo, es decir, así es iónica, molecular, sólido o líquida o gaseoso, lo que determina la velocidad de reacción de los mismos cuando se realiza una reacción química. Superficie de contacto. Es aquella donde las sustancias reaccionantes entran en contacto a mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción, ya que el número de moléculas expuestas a colisiones con otras es superior. Concentración de los reaccionantes. Es la relación entre la cantidad de soluto y solvente, por consiguiente, a mayor cantidad de soluto, mayor concentración, mayor cantidad de moléculas reaccionantes, mayor colisión entre moléculas de las diferentes sustancias, mayor velocidad de reacción. Presencia de catalizadores. El catalizador es una sustancia que actúa en pequeñas cantidades, aumentando la velocidad de reacción
sin consumirse en el proceso. Temperatura es una magnitud física que indica la energía interna o el calor de un cuerpo. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad y la energía cinética de las moléculas reaccionantes. 1. Aumenta la frecuencia de los choques entre moléculas. 2. Aumenta el número de moléculas con energía suficiente para dar lugar a colisiones eficaces. Por tanto, el aumento de temperatura aumenta la velocidad de las reacciones químicas.